Ángulo trigonométrico. Como podemos observar en la imagen de aquí, vemos el ángulo trigonométrico con un sentido antihorario y con un sentido horario. El sentido horario viene a ser como el movimiento de las manijas del reloj, así. En cambio, el sentido antihorario es inverso a las manijas del reloj, ¿no? Se mueve inversamente, así. Y entonces, nota, si el ángulo tiene rotación antihoraria, la medida del ángulo será positivo. ¿Ya? Si el ángulo tiene rotación antihoraria, la medida del ángulo será positivo. Alfa es positivo aquí, en antihorario. Si el ángulo tiene rotación horaria, la medida del ángulo será negativo. Beta es negativo. Luego vemos aquí un ángulo de una vuelta y a ver, ¿qué pasa? Que el ángulo de una vuelta, normalmente en geometría diríamos que viene a ser 360 grados. En trigonometría podemos decir también que aquí vendría a ser 2pi, ¿ya? Que es lo mismo que 360 grados, solamente que está en otro sistema. 360 grados, aquí vendría a ser lo mismo que 2pi, ¿ya? Y vendría a ser una vuelta. Entonces, si sabemos que una vuelta es 2pi, entonces si da más de una vuelta, serían 4pi si son 2 vueltas, 6pi si son 3 vueltas y así. ¿Ya? Y también si va hacia ese se va hacia el sentido antihorario. Si va en el sentido horario, sería menos una vuelta. Aquí como vemos, menos una vuelta. En sentido horario. En antihorario, una vuelta, en positivo. Magnitud de un ángulo. Los ángulos trigonométricos son ilimitados, a diferencia de la geometría. En la geometría vemos que los ángulos están limitados. Aquí podemos ver como el ángulo agudo, el ángulo obtuso, mayor a 90 grados, el ángulo recto, que vendría a ser 90 grados, y el ángulo llano de 180. Luego dice, los ángulos se miden en grados, su símbolo es este de aquí. Vemos ángulo agudo menos de 90 grados, recto 90 grados y obtuso más de 90 grados y llano de 180. Aquí vemos unos ejercicios sobre trigonometría, que es en sentido horario y antihorario, ¿no? Nos van a dar ángulos así. Entonces, aquí vemos que está en sentido antihorario. Vamos a ponerlo así, antihorario. A ver, antihorario, sí. ¿No? Ya. En cambio, el otro ángulo está en sentido horario. En sentido horario. Ya están yendo en diferentes sentidos. Ya, ¿qué pasa aquí? Que el antihorario se mantiene con su signo positivo, no hay problema. Ponemos x más 30 grados. Y aquí sería menos 50 menos 3x. ¿Por qué? Porque está yendo en sentido horario. Entonces, antihorario normal se mantiene, horario va a cambiar de signo. ¿Ya? Aquí, para resolver este caso, lo que vemos es un ángulo y otro ángulo. La suma de estos dos ángulos me van a dar 180. El ángulo llano, ¿no? 180. Entonces, este ángulo más este ángulo de aquí me va a dar 180. Ponemos x más 30 grados menos, como les dije, porque están yendo en sentido horario, menos, y lo que va dentro, ¿no? 50 menos 3x es igual a 180 grados, ya que ambos suman 180. Luego resolvemos, despejamos x y nos va a salir 50. Aquí de igual manera, vemos aquí, a ver, vamos a poner de rojo los que son antihorarios. A ver, rojo antihorario aquí. Este de aquí. Este de aquí también es antihorario. Nada más. Y los que son horario vendrían a ser los de azul, que son los de aquí y el de aquí. ¿Ya? Y aquí vemos un ángulo de 90 grados. En ese no tenemos problema. Ángulo de 90 grados. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Como sabemos que una vuelta vale 360 grados,
una vuelta, ¿vale? 360 grados. Entonces vamos a sumar los ángulos y lo vamos a igualar a 360 grados. Igual que aquí sumamos los ángulos y lo igualamos a 180. Aquí va a ser 360 ya que está dando una vuelta. Entonces, lo que está en rojito, que era antihorario, van a estar en positivo y los que están en horario van a ser negativos. Entonces ponemos x menos alfa, x como está antihorario no hay problema, alfa que está en horario, entonces sí, negativo, luego 90 grados no hay problema, luego en rojito que está beta, que está en antihorario no hay problema, también se mantiene positivo, y teta que está en sentido horario va a ser menos teta, ya que horario vamos a ponerlo en negativo, ¿ya? Entonces sumamos esos 5 ángulos y nos va a dar 360 grados. Luego despejamos x, porque eso es lo que nos están pidiendo, que hallemos x en términos de alfa, beta y teta. Entonces ponemos alfa al otro lado, beta al otro lado y 90 grados también, y teta también. Entonces nos va a salir esto de aquí. 360 menos 90 nos daría 270. Y aquí tenemos alfa menos beta más teta más 270 es igual a x. Ya, eso sería... ya falta aquí. Aquí está muy sencillo. Vemos que dos ángulos de aquí nos van a sumar 90 grados. A ver, dos ángulos de aquí nos suman 90 grados, solo que están en sentidos diferentes, ¿no? El alfa está en sentido antihorario, es decir, positivo, y beta está en sentido horario, es decir, negativo. Entonces, ¿cómo haríamos? Diríamos que alfa, como está positivo no hay problema, menos beta, ya que está en sentido, vamos a ver, alfa menos beta, ya que está en sentido horario, es decir, negativo, igual a 90 grados. Y a ver, buscamos esa alternativa y sería la de aquí, la alternativa B. Y solamente sería eso, alfa que está en sentido antihorario y beta que está en sentido horario, en negativo. Nada más.